todos tenemos un poco en mayor o menor medida en la cabeza la relación de Ángel Cristo y Bárbara Rey, la relación tan mediática, pero es verdad que su pasado, las circunstancias personales que tenían o de dónde venían, eso es algo un poco más ajeno, no sabemos Sí. tanto de eso, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestro proceso de documentación y de preparación para los personajes? Bueno, ha sido más que sorprendente. Ya en el propio guión uno hace un trabajo de 0 a 100 de documentación enorme. Hemos tenido los guiones antes de rodar y ya de repente te tiran toda la historia de ellos a la cara y dices, wow, vale, que esto no es lo que me esperaba, ¿no? Esto no es lo que me vendieron mediáticamente. Y ya solo la conversación con el propio productor, con Dani, ya fue muy reveladora, ¿no? Ellos han tenido un trabajo muy estrecho con Bárbara. Creo que decían que tenían como 40 horas de grabación con ella. O sea, fíjate, se sabían cada esquina. Sí, fue muy interesante por eso, porque al final cuando te llegas y conoces la historia de verdad, yo que no sabía nada de ellos, de repente es como cómo no contar esta historia, si lo más interesante de ellos no es lo que se sabe, lo más interesante no se sabe, es lo que le pasó a ellos, es la historia de amor de ellos, lo que sufrieron, Sí. lo que pasaron, la gente que intervino, las relaciones. Claro, es que creo que se debía contar, sí. Ujú. Bueno, Belén, yo creo que tú pasaste tiempo con Bárbara Rey, hablaste mucho con ella, creo que todavía seguís en contacto. ¿Te ha hecho toda esta relación cambiar un poco la percepción que tenías de esta historia y de ella como personaje, como mujer? Absolutamente, pero absolutamente. Desde que leí los guiones, porque ya leyendo los guiones yo me cuestionaba, pero esto fue así, pero wow, ¿no? Pero luego cuando estuve con ella, sí, completamente fascinada y muy asombrada de ver eso, de cómo uno se hace un prejuicio de alguien y hay que entender que es todo lo contrario y ver como una persona que yo la tenía con una imagen mediática y con unas características de repente es lo opuesto absolutamente. Persona con un sentido del humor maravillosa, cuidadora, no sé, cosas que me contaba de su familia, con su padre, la relación, no sé, como nada que ver, como de verdad Bárbara es una persona y María es otra. ¿Y cómo habéis encontrado el tono de la serie? Porque es verdad que hacer un biopic de gente tan conocida, todos tenemos en el imaginario la imagen de Ángel Cristo, sobre todo en sus últimos años de vida, Bárbara todavía sigue viva, es fácil caer un poco en la parodia, ¿no? En la imitación. ¿Cómo habéis tocado ese tono? Yo creo que ellos han querido hacer algo como estéticamente más visual, Sí. había algo que lógicamente es ficción, tiene que interesar y a nivel guión y puesta en escena han querido como hacer algo más cuidadoso, veíamos cuando nos hemos documentado, ves imágenes de aquella época y tiene un punto que claro, ya tiene estéticamente no es lo mismo, entonces bueno, ellos han querido como darle otra capa a todo eso. Y igual en la historia de amor de ellos empieza siendo como algo muy romántico, porque fue así, se enamoraron así, Sí. se volvieron locos, se casaron, ella te lo Rapidísimo. cuenta, se enamoraron perdidamente, fue como un cuento de amor absoluto y como de ahí de repente se pasa al infierno, ¿no? Entrar en ese tono, pero también han querido jugar como con un circo más Tim Burton de repente, Sí. como, bueno, hacerlo más bonito para luego, yo creo, entrar en ese... Hay una en ese mirada viaje. a la época, ¿no? Y está estilizada. Sí. Sí. Claro, y en tu caso, Jaime, porque es verdad que la imagen de Ángel Cristo, te quiero preguntar si en la serie aparece blanqueada de alguna manera, quiero No. decir, el término... No, la serie no le justifica. Creo que lo que cuenta se cuenta de forma sincera, ¿no? Sin edulcorar y sin historias. No salvamos al personaje. Yo desde Vale. luego no lo salvo. Y la serie también transcurre durante unos años de la relación de los protagonistas, que también fueron los años 80 en España. Supongo que también es una buena excusa para revisitar la historia de España de aquella época, los valores de la democracia, también la televisión, se ve desde el primer momento, ¿no? Eso también se toca.
Claro, se toca y es fundamental para la historia porque fueron personajes absolutamente mediáticos que estaban ahí. Y sí, claro, es casi un personaje más de la historia y de cómo se relacionaron y de cómo se relacionaban en aquella época. Yo siempre digo que pasan más, que se ve eso y que pasaron muchas más cosas que igual ni se cuentan. Pero muchas sí. Pero... Luego es complicado como contar la historia reciente, ¿no? Pero al final es una historia. Y porque hay historia mucha gente reciente. todavía implicada, claro. Claro, o sea, es final siglo XX, estamos al lado, ¿no? Y dice, wow, que en poco tiempo todo lo que hemos cambiado es súper interesante de echar un ojo a lo que estaba sucediendo, que era una nueva España que ahora mismo no puede ser más antigua, ¿no? También. O sea, es tremendo. Y bueno, es que esta serie también puede servir un poco para limpiar a estos personajes, la idea que tenemos Por lo menos para... de habido en torno a Yo creo que por lo menos para... ayudar a recuperar la relevancia de su época. No sé, es que se ha cortado mucho, pero yo creo que... Bueno, no sé si la serie puede limpiar a los personajes. Eliminar el ruido que han tenido siempre, o últimamente sobre todo, ¿no? Sí, no sé si limpiarles la palabra, pero sí entenderlos, que creo que está bien. Yo creo, a mí me ha servido. Al final, cuando uno tiene una imagen de alguien después de tanto tiempo, además, entender por qué o qué les pasó o por qué fueron así. Ya no sé si eso sería limpiar o justificar, pero por lo menos comprenderlo, saber, ¿no?, qué es lo que pasaron y ya que cada uno opine, ¿sabes? No sé. Bueno, os tengo que preguntar también, porque la serie no pasa por alto el romance de Bárbara Rey con el rey Juan Carlos. Es verdad que en otro momento, hace unos años, este tema no podría prácticamente ni mencionarse en televisión. ¿Hasta qué punto se introduce en esta historia la serie? Pues ya lo veréis, yo creo que se introduce un poco en el sentido se intenta contar quién fue Bárbara y qué pasó en el momento en el que ellos se conocieron y qué vida sentimental tenían. Se cuenta tanto la vida sentimental de Ángel Cristo antes de conocer a Bárbara como la de Bárbara. Sí. Entonces, en ese sentido, aparecen muchas personas por ahí alrededor. Hasta dónde se meta o no, de la manera que se meta o no, al final es ficción, ¿sabes? Y entonces pues tampoco sabremos si lo que se cuenta fue realmente así o no. Yo creo que hay mucha ficción, hay mucha licencia, igual que la intimidad de ellos. Hay muchas imágenes de ellos dos juntos dando entrevistas, pero lo que pasa en casa adentro pues claro, es ficción. Es un poco el relato, lo que se ha contado o lo que luego se ha querido crear o inventar. Entonces, bueno, ya se verá. Bueno, en el tráiler ya de la serie de Cristo Rey se habla de mucho sexo, de violencia, de drogas. Vosotros dos ya habéis trabajado juntos en La Casa de Papel, entonces entiendo que estáis curados de espanto en cuanto a rodajes como con mucha acción, pero ¿cómo ha sido meteros en este rodaje? Ha sido más difícil. Ha sido más difícil, sí. En la casa estábamos más cansados porque físicamente íbamos muy cargados. Sí, pero aquí íbamos menos cargados, pero más cargados, sí. De otra forma. Ha sido muy delicado, sí. Era meterse en un berenjenal. Ha sido un periplo fuerte. Sí, bueno, ha habido momentos de rodaje muy duros, de secuencias muy difíciles, pero bueno, eso es lo bueno de trabajar con alguien que ya has trabajado y que tienes confianza, ¿no? Y de poder hablar, de cuidarse, de poner claro cada cosa en su sitio, de tratarse bien, porque... Sí, ha sido dentro de esta incomodidad y esta dificultad que tiene rodar según qué cosas, ha sido fácil. Sí.